Vamos a ver el tema de las escalas con una transformación geométrica de la homología que se llama homotecia. Si dibujamos, por ejemplo, un segmento, vamos a hacer que tenga una medida cualquiera, por ejemplo 2, y cogemos un punto cualquiera desde el que transformar esa figura en otra de otro tamaño. Entonces vamos a transformarla, por ejemplo, a escala 3 medios, ¿no? Entonces venimos a factor a homotecia y como vemos el orden que nos pide es objeto escalar, centro y factor de escala. El objeto escalar es el que va a cambiar de tamaño. Pinchamos en homotecia, pinchamos en el objeto, pinchamos el centro desde el que va a crecer la figura y ponemos el factor de escala, por ejemplo 3 medios, que quiere decir que si el objeto mide 2 pasará a medir 3. Bueno, efectivamente esto mide 3 y aquí pues esto es la mitad, es un medio, es 0,5 y esto también, con lo cual 2,5 más 0,5 es 3. Pero bueno, lo podemos ver más fácilmente así, si traemos el centro hacia este lado. Ahora efectivamente verificamos que 2 se transforma en 3, o lo que es lo mismo, 3 medios quiere decir que si dividimos el objeto en dos partes y le añadimos una, obtenemos ese factor de escala, ¿no? Vamos ahora a marcar, por ejemplo, con color naranja, una línea que una este punto con este y otra línea que una este punto con este. Y vamos a hacer esas líneas discontinuas. Realmente eso lo que nos está informando es de la alineación de los puntos que son homotéticos y que son los que hacen cambiar la escala del segmento 2 a 3. O sea que el segmento que medía 2 pasa a medir 3, con lo cual la escala es 3 medios y es el factor de escala. Vamos a poner aquí la distancia y la distancia esta. Vamos a verlo más grande, opciones, tamaño de la letra. 24. Bueno, tenemos un factor de escala que es 3 medios y eso es realmente la escala del objeto. O sea que en realidad el objeto era de 2 y pasa a tener 3 unidades. Por lo tanto, ya podemos escribir ahí texto escala tres medios. Bueno, pues esta es la transformación que hicimos. Si ahora dibujáramos una figura, a ver, si dibujamos una figura cualquiera a partir de este segmento, vamos a hacerlo así, pues veremos que en el momento en que aplicamos esa transformación de homotecia de toda la figura, pues también será una figura que tiene factor de escala 3 medios y por tanto la relación que existe entre este segmento y este, más exactamente, para hacerlo más claro, si dividimos el segmento mayor entre el medio, será lo mismo que si cojo este mayor entre el menor o este mayor entre el menor, con lo cual podemos alinear también con un segmento este punto con este. Y hay un factor de proporcionalidad, ¿no?, que viene definido por el factor de escala de esa homotecia, ¿no? Bueno, si realmente este objeto imaginamos que sea una aguja y la representamos solo con una línea que mida, por ejemplo, esta medida, 2 centímetros, ¿no? No sé si las hay tan pequeñas, pero bueno. Entonces, realmente estamos diciendo que este objeto está a escala natural. Entonces ya podemos poner aquí el texto, escala natural, que es escala 1 partido 1. O sea que el objeto está 1 partido por 1. El objeto tiene el tamaño real, ¿no?
sea, este objeto tiene el tamaño real, mientras que este es una escala de ampliación que ha pasado a 3 medios, ¿no? Entonces vamos a ponerlo también a la escala de este otro objeto. Escala igual a 3 partido por 2. Bueno, pues es la escala. Si imaginamos que este es el objeto real y su representación está a escala natural, pues tenemos que efectivamente está tal cual, pero este ha sido ampliado a 3 medios. Y ese mismo factor de escala vale para este triángulo, ¿no? Bueno, pues ese sería el factor de escala de ampliación. Y si variamos la figura, vamos a variarla, pues por ejemplo traer este punto aquí, veremos que la homotecia conserva los ángulos iguales y por tanto se mantiene el paralelismo entre las figuras, mantiene los ángulos y luego los lados serán proporcionales, con lo cual decíamos que el segmento este entre este pues es lo mismo que dividir este entre este, pero eso mismo sucede con los lados del triángulo, con lo cual será lo mismo dividir este segmento entre este que por ejemplo este entre este, ya que se sigue dando el mismo factor, ¿no? El mismo factor de homotecia, ¿no? Y vamos a verificarlo. Venimos a programas, venimos a accesorios y cogemos la calculadora, con lo cual dividimos 4.74 dividido entre 3,16, o sea que nos da la escala 3 medios, ¿no? Vemos que la relación es idéntica, ¿no? Bueno, pues ese sería el factor de escala que hace transformar una figura en otra y decimos, por un lado, conserva los ángulos, decimos que son invariantes desde esa transformación, hace que los lados sean todos proporcionales, o sea que será lo mismo dividir este entre este que este entre este, da el mismo factor de escala, y luego la figura es semejante. Vamos a hacer un giro, rota esta figura alrededor de este punto y el ángulo 45. Bueno, pues vemos que esta figura y esta sigue el sentido antihorario, pues realmente son las dos iguales, ¿no? Porque las he transformado una en otra en un giro, pero la primera y la tercera pues son, o sea, esta que tenemos aquí, que pondré otro color, bueno, decíamos que la primera se transformaba en la segunda por una homotecia o cambio de escala a 3 medios, pero la segunda en la tercera, en la verde, por un giro, cuyo centro es este. Y por tanto podríamos hacer el arco de circunferencia que transforma este punto en este mediante un giro de 45. Pero todos los puntos giran lo mismo. Eso quiere decir que podría hacer otro para transformar este punto en este, ¿no? Y este, como es el centro de giro, permanece invariante, ¿no? Bueno, pues decíamos que esta figura y la primera, la verde y la morada, son semejantes, porque realmente hemos aplicado a la figura que ha cambiado la escala, o sea, esta que se ha cambiado en esta, hemos aplicado un movimiento, en este caso un giro. Entonces, tras ese giro, esta figura y esta siguen siendo proporcionales y por tanto son semejantes, pero no se pueden transformar con una transformación directa de manera que los puntos estén alineados, como pasa con la homotecia. O sea, en la homotecia los 3 puntos están alineados con el centro de la homotecia. Estos 2 puntos homotéticos están alineados con este, estos 2 con este. Entonces tenemos que la figura verde y la morada son semejantes, como también son semejantes esto y esto, ya que sería, por ejemplo, un giro de 360 grados que da la misma figura, o un giro de ángulo cero, o sea que las semejanzas incluyen a las homotecias, pero
Las homotecias solo se dan cuando hay esa alineación de puntos, ¿no? Ya que es un caso de la homología, donde estos dos puntos son homólogos respecto a un centro de proyección, ¿no? Bueno, pues ya sabemos cómo cambiar la escala de una figura, y ahora si la acotáramos, pues pondríamos aquí la medida y vamos a verlo con otro programa. Bueno, este es el objeto ya a escala natural, ¿no? Entonces aquí tendremos 11 milímetros y aquí tendremos 22. Si ahora, por ejemplo, vengo a vistas del plano, cojo la vista base y le doy factor de escala, por ejemplo, 3, y factor de escala, vamos a hacer la vista proyectada, y por último voy a coger vista base y factor de escala 1, y pongo aquí está la vista. Esta es la escala natural con la vista base y vista proyectada. Bueno, vemos dos escalas de ampliación. Si acotamos, veremos que efectivamente la cota, pese a cambiar la escala, sigue siendo exactamente igual. Es una de las dudas que hay a veces. Oye, si cambio de escala, no, es que la cota parece igual. ¿Qué pasa? Que esta, si medimos aquí este objeto, pues veremos que efectivamente estos son 2 centímetros con 2 milímetros, ¿no? Vale. Aquí estamos en milímetros, 22 milímetros, y que esto es 11 milímetros, ¿no? Vamos a ponerlo aquí hacia abajo. Bueno, pues decíamos que los números al cambiar la escala no varían, siguen apareciendo los mismos. O sea que lo único que tenemos que es medir el objeto original y medir las medidas, si lo hacemos en milímetros, centímetros o lo que sea. En este caso son milímetros, ¿no? Entonces tenemos aquí 11 milímetros, 22 milímetros, y vemos escala natural tal cual es el objeto. Aquí lo duplicamos, escala 2 partido 1, y vemos que realmente las medidas siguen estando igual. ¿Qué pasa? Que si venimos aquí, veremos que efectivamente esto era 11 y aquí ya mide 22. Y esa sería la diferencia, ¿no? O sea que en realidad aquí, al ser el doble, esta medida está multiplicada por 2, ¿no? Vale.